Una bóveda de banco cerrada, una fortuna faltante, y un rastro de mentiras que nadie se atreve a seguir. Excepto, claro, la señorita Marple. Pero, a medida que despeja las capas de engaño, descubre que el verdadero secreto dentro de la bóveda es mucho más siniestro que el dinero robado, y podría costarle a alguien la vida. La mañana amaneció sombría e invernal, con un escalofrío que se quedaba en el aire y se enroscaba alrededor de las altas chimeneas de Londres. La escarcha se aferraba obstinadamente a los cristales de las ventanas de la casa adosada de Raymond West, borrando la vista de la calle. Afuera, los pasos amortiguados y el retumbar ocasional de un carruaje alteraban apenas el profundo silencio de la hora. La señorita Jane Marple, envuelta en un grueso chal de lana, se sentaba junto al fuego del comedor. Sus ojos azul pálido observaban con tranquila atención los movimientos de Joan, la criada, que acababa de entrar equilibrando una pesada bandeja de desayuno. Joan, enérgica y eficiente como siempre, colocó los platos humeantes sobre la mesa de roble pulido, gachas con un rizo de mantequilla derritiéndose en el centro, huevos hervidos, lonchas de tocino que crujían en los bordes y una canasta de tostadas, envuelta en un paño para mantener el calor. Se movió con rapidez, sus manos seguras y practicadas, antes de retirarse discretamente cuando Raymond entró. Con voz alegre, sus pasos eran enérgicos, y su expresión, luminosa, a pesar de la gris mañana. «Ah, tía Jane», exclamó con una sonrisa afectuosa, apartando un mechón de su cabello castaño de la frente mientras se sentaba. Londres rara vez muestra su mejor cara en enero, pero un buen desayuno nos pondrá en forma. La señorita Marple le dio un débil asentimiento. Sus delgados labios se curvaron en la más leve de las sonrisas. Más tarde, en el banco, la solemne estructura de caoba dominaba la habitación. Miss Marple observaba en silencio. Con tono pensativo, los baúles deben contener una gran suma, murmuró suavemente, más para sí misma que para Raymond. Él, sin embargo, estaba más impresionado que preocupado. Parece bastante ocupado, ¿no?, comentó. El director respondió con una risita cordial. Sí, en efecto. Al final de cada semana enviamos todo el dinero a la sucursal principal. Una precaución necesaria, aunque agotadora. El negocio de abrir la cuenta concluyó rápidamente. Raymond presentó los documentos, firmó los formularios, y la señorita Marple, siempre digna, rubricó con su letra ordenada y firme. Con amabilidad, agradeció al director, y pronto salieron de nuevo al frío de la tarde. Las ruedas del carruaje chirriaban contra los adoquines congelados. Raymond hablaba animadamente sobre diversos asuntos, pero la señorita Marple permanecía contemplativa, con las manos recogidas en su regazo. Con tono melódico y sereno, al llegar a casa, las lámparas ya iluminaban cálidamente el anochecer. Joan los recibió en la puerta, su delantal espolvoreado de harina, clara evidencia de sus labores en la cocina. Raymond se retiró a escribir en su estudio, la señorita Marple tomó asiento junto al fuego, su tejido en las manos. La mañana siguiente se alzó brillante y helada. Una escarcha cristalina aún cubría los vidrios de la ventana. Miss Marple, acomodada en su sillón, llevaba un chal gris pálido y las gafas apoyadas en la punta de la nariz. Joan acababa de retirar los restos del desayuno. El silencio reinaba, interrumpido solo por el crepitar de la leña y el suave roce del periódico que Miss Marple sostenía con sus delicadas manos. De pronto, sus ojos se fijaron en un titular audaz. Con tensión contenida, sus labios se apretaron en una línea firme al leer la noticia. La camioneta del Banco de Londres, que ella misma había visto cargada el día anterior, había sido hallada abandonada a pocos kilómetros de la sucursal principal. Dentro yacían 3 guardias, inconscientes, y el conductor había desaparecido junto con los baúles de dinero. En ese momento, Raymond entró en la habitación, el cabello revuelto y las mejillas sonrojadas por el aire frío. «¿Qué ocurre, tía Jane?», preguntó con ligereza. Ella, sin preámbulos, le entregó el periódico. Con voz grave y baja: «Raymond, la camioneta del banco ha sido robada». Él leyó con rapidez. Su rostro se ensombreció con cada línea. «Oh, tía Marple», exclamó, dejando caer el papel. «¡Qué horrible noticia! Debemos ir al banco de inmediato. Thomas estará fuera de sí». Miss Marple, serena como siempre, asintió. «Sí, querido. Será prudente comprobarlo por nosotros mismos». Pronto el carruaje los sacudía hacia el banco. Raymond murmuraba ansiosamente sobre la reputación de la institución, mientras que Miss Marple permanecía callada, observando en silencio. El banco estaba sumido en una atmósfera de agitación. Pasos resonaban en el suelo de mármol, voces graves se alzaban y caían.
Raymond se abrió paso hasta el director. Thomas, ¿cómo lo llevas? El director sacudió la cabeza, sombrío. Un desastre, Raymond. Un desastre total. 10.000 libras, desaparecidas en el aire. Y uno de nuestros guardias, también. Si no recuperamos el dinero rápidamente, será nuestra ruina. Antes de que Raymond respondiera, una voz firme resonó en la sala. Era el inspector, de porte autoritario. 3 guardias fueron hallados inconscientes dentro del vehículo. El conductor aún falta. Todos están en el hospital, deberemos esperar hasta que recuperen la conciencia para poder interrogarlos. Miss Marple inclinó ligeramente la cabeza. Con suavidad, pero firmeza, sí, inspector, lo leí en el periódico de la mañana. Un asunto muy desafortunado. El inspector le devolvió una sonrisa esperanzadora. Durante un instante, sus ojos descansaron en los de ella, reconociendo la sabiduría de quien sabe mirar donde otros no ven. Mientras tanto, Miss Marple parecía una figura discreta junto a Raymond, casi invisible. Pero sus ojos azules estaban en todas partes, notaban el temblor en las manos de un empleado, el murmullo furtivo de otro en la oreja de un colega, y el brillo de sudor que volvía a acumularse en la frente del señor Thomas. De repente, la puerta se abrió, y un agente se apresuró al interior, sus botas resonando fuertemente en el mármol. Fue directamente al inspector, hablando sin aliento. Señor, hay un mensaje del hospital. Uno de los guardias, el conductor de la camioneta, ha recuperado la conciencia. El inspector cerró su cuaderno, su expresión se endureció con propósito. Se giró inmediatamente hacia la señorita Marple. Señora, dijo gravemente, debo ir al hospital de inmediato. ¿Me acompañaría? Por un momento, el banco pareció contener la respiración, la gravedad de la situación presionando sobre todos los presentes. La señorita Marple, su rostro tranquilo traicionando nada de la gran anticipación en su mente, inclinó la cabeza una vez más. Sí, inspector, dijo en voz baja. Creo que sería prudente escuchar lo que este hombre tiene que decir. Y con eso reunió su chal con más fuerza sobre los hombros, preparándose para entrar en las tranquilas calles de Londres una vez más, hacia la siguiente pieza del rompecabezas, y hacia la voz del único testigo sobreviviente que aún podría tener la llave del misterio del guardia desaparecido. El hospital olía débilmente a lino, carbólico y hervido. La luz se filtraba a través de ventanas heladas, altas, y caía en cuadrados pálidos a lo largo del corredor, donde los pasos resonaban con un silencio extrañamente respetuoso. La señorita Marple, pequeña y ordenada con su abrigo gris, caminaba junto al inspector, sus manos enguantadas dobladas sobre su bolso. Ella lo observaba todo sin prisa, la enfermera acosada fijando gráficos con dedos enérgicos, el tranvía sacudiéndose demasiado fuerte, la tos distante detrás de una pantalla. Los lugares de recuperación, pensó, también eran lugares de verdad. Los dolores despojaban la pretensión tan seguro como las hojas de invierno caen de los árboles. El Worcester, alto y decisivo, los llevó hasta una bahía de cortinas. El conductor primero, dijo, dibujando la cortina a un lado con un susurro de anillos en el riel. Está despierto, pero débil. Mantenedlo breve. Un hombre yacía contra almohadas blancas, su rostro gris por la fatiga, el cabello aplanado en ondas húmedas sobre la frente. Parpadeó cuando el inspector dio un paso adelante, luego intentó una sonrisa incierta al notar a la señorita Marple. Algo en su presencia tranquila, en sus ojos amables y vigilantes, parecía estabilizar a las personas. El inspector no desperdició un momento. Su voz era firme, aunque no cruel. Tu nombre es Jack. Jack Hargreaves. Bien. Dime exactamente lo que pasó. Quiero toda la verdad, y la quiero claramente. Jack se tragó saliva, la manzana de Adán se movió nerviosa. Sus manos apretaron la manta como si se preparara para un golpe. Estábamos en camino hacia la sucursal principal, señor. El dinero estaba asegurado en la parte trasera, 4 baúles, igual que siempre. David dijo que el viaje sería largo y que deberíamos parar para el té. Detuve la camioneta en un laico, justo después del cruce de Finchley. Tomamos té. Después de eso, comencé de nuevo, pero una terrible somnolencia me invadió, pesada, como si alguien hubiera vertido arena en mis ojos. Apenas podía mantener la rueda estable. David dijo que conduciría. Me deslicé hacia un lado, y eso es lo último que recuerdo. Las cejas del inspector se unieron. Si David bebió el mismo té, ¿por qué no colapsó también? Jack lo miró fijamente, confundido. No lo sé, señor. No puedo decir. ¿Está seguro de que bebió? Jack dudó. Un parpadeo, breve,
traicionero, cruzó sus ojos. La señorita Marple, que nunca perdía tales detalles, lo notó al instante. El hombre se recompuso torpemente. Sí, bueno, tenía su taza. Tenía, repitió el inspector con énfasis. No bebió. Jack se sonrojó. Todo sucedió rápido. Estaba vertiendo del termo. Había vapor y mis gafas se empañaron. Tomó su taza. Si bebió gran parte de ella, no puedo jurarlo. ¿De dónde vino el té? Presionó el inspector. De la cantina del banco, respondió Jack con prontitud, aliviado por llegar a terreno firme. Siempre tomamos té de allí antes de partir. Llenan un termo, a veces incluyen galletas. La cabeza de la señorita Marple se inclinó apenas una fracción, como si escuchara un eco interno. Siempre de la cantina. Una rutina reconfortante era, a menudo, la muleta más fuerte para la travesura. El Worcester regresó con un médico a cuestas, un hombre compacto y concienzudo cuyo quevedos se asentaban ansiosamente sobre la nariz. El inspector se volvió hacia él. ¿Es bueno? ¿Resiste? Los nudillos estaban arañados, no por una pelea larga, sino por una lucha apresurada, quizá contra metal, quizá sobre una palanca de engranajes. La señorita Marple notó también la débil mancha de té fuerte en su dedo índice derecho, un gesto de alguien que vertía por hábito, no de una sola mañana desafortunada. El inspector retomó. Cuando examinamos la camioneta, dijo, tanto para Jack como para la señorita Marple, encontramos marcas frescas de neumáticos cerca del Laico. Otro vehículo. Una banda de rodadura más ancha que la de la furgoneta. Las puertas traseras se hallaban forzadas. Dentro encontramos 4 tazas, un termo, herramientas ordenadas y eficientes para romper cerraduras, y un artículo más. Su boca se endureció. Un gemelo de camisa. Jack frunció el ceño, confundido. ¿Un gemelo de camisa, señor? Así parece. No un botón de guardia, no un resto policial. Algo que un caballero podría usar con un cuello rígido, y, quizá, con una conciencia limpia, añadió el inspector con ironía. Los dedos de la señorita Marple se contrajeron en la memoria, como si sostuviera unas agujas invisibles de tejer. Un reflejo que surgía siempre que el patrón del comportamiento humano comenzaba a resolverse. 4 baúles pesados, murmuró casi para sí. Cerraduras robustas. No es trabajo de un solo hombre, inspector, ni siquiera para uno fuerte. Se necesitaban 2 pares de brazos y un tercero para vigilar, o para conducir lo que no era estrictamente suyo. Miró amablemente a Jack. Dígame, señor Hargreaves. ¿Cuándo David? ¿Fue costumbre suya siempre? Jack repitió el gesto nervioso. El inspector aclaró la garganta. Sí, ya hemos hecho averiguaciones. David, apellido aún incierto. La agencia está revisando registros. Fue colocado en el banco hace 2 meses. Sus ojos se endurecieron. Y ya había sido interrogado en relación con un robo de almacén. No acusado, pero la mancha de la sospecha permanece. La señorita Marple no lo reprendió. Nunca lo hacía. Pero una nota de suave reproche tiñó su siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué un hombre así fue colocado en un puesto de confianza? El inspector suspiró. Una pregunta para el gerente del banco, señora. Marple no insistió. El mal amaba lo ordinario. Se escondía junto a ello y tomaba prestado su abrigo. Dígame, señor Hargreaves, volvió a suavizar su voz. Cuando usted sirvió el té, ¿añadió leche? ¿Azúcar? Leche, sí. Y azúcar también. 2 terrones para mí, 1 para David. Decía que lo prefería fuerte. El té fuerte hace un trabajo heroico, dijo la señorita Marple, casi con ternura. Cubre la amargura, de maravilla. Dirigió una mirada al doctor, que respondió con el más leve de los asentimientos. El inspector avanzó con preguntas rápidas, horarios de salida, quién cargó los baúles, si alguien más tuvo acceso a los guardias. Todo anotado con eficiencia profesional. Marple permanecía en silencio, pero su mente hilaba. El culpable no siempre tiene el dinero en las manos, basta con tener el conocimiento en su bolsillo. El horario de la transferencia del dinero, murmuró pensativa. Saber qué guardias estaban de servicio. Saber que se asignaría a un hombre nuevo, vulnerable a la tentación. Sí, inspector. Para organizar un robo sin mancharse las manos, ese conocimiento es oro. Pero levantó una mano, conteniendo la impaciencia del inspector. No acuso, solo observo. Y, tras una pausa significativa, añadió suavemente. También está la cantina.
¿La cantina? Repitió el inspector. Sí, asintió Marple, sus ojos brillando. Las rutinas son más fáciles de envenenar. ¿Quién llena el termo? ¿Quién envuelve las galletas? ¿Quién guarda las llaves de la despensa? Una persona con un delantal limpio y modales tranquilos puede hacer tanto daño como un ladrón armado en un coche. El inspector exhaló lentamente, la respiración empañando un poco contra el vidrio. Hablaremos con el gerente, decidió con firmeza, y con el personal de la cantina. Quiero nombres, horas, pequeñas quejas, todo. Él la miró de lado. ¿Vendrás? Si será tan bueno como para tolerar las preguntas de una anciana, dijo la señorita Marple, con los ojos brillantes. Debería estar encantada. Salieron del hospital y entraron en el aire seco y cortante. Londres realizaba sus asuntos. Un autobús se cerró con estrépito, un chico de noticias gritó, una mujer llevó a un niño a través de un cruce ocupado. Mientras tanto, en algún lugar invisible, 4 troncos pesados se sentaban ajustados y silenciosos en un lugar elegido para el secreto. La señorita Marple se acercó el chal y se permitió una sonrisa muy pequeña, muy discreta. El patrón había comenzado a mostrarse, el té para suavizar a los hombres, un libí escogido con cuidado, un segundo juego de neumáticos, manos que sabían que cerradura cedía más rápido, y un trozo de vestimenta en la escena, el gemelo de un caballero, arrojado descuidadamente por alguien que no esperaba tener que agacharse y levantarse. De vuelta en la acera, el inspector elogió un taxi. Banco primero, dijo con voz decidida. Gerente a continuación. Luego la cantina. Tiraremos de cada hilo, hasta que el correcto se tense. La señorita Marple subió con un ágil cuidado, colocó su bolso en el regazo y observó cómo el hospital se alejaba tras ellos. Hilos, reflexionó suavemente. Tienden a reunirse en el mismo nudo, si uno es paciente. Y usted es paciente, replicó el inspector con una sonrisa reacia y admiradora. Soy vieja, corrigió la señorita Marple, divertida. Es casi lo mismo. La cabina se alejó, las ruedas cortando líneas delgadas en la mugre de invierno. Detrás de ellos, una campana marcó la hora, confiable, imposible de sobornar. Y allí, esperando, la fachada gris del banco, respetable como siempre, con sus puertas pulidas que abrían y cerraban secretos. En algún lugar, entre esas puertas y el vapor de la tetera de la cantina, entre el escritorio brillante del director y el libro mayor cuidadosamente guardado del gerente, estaba la respuesta a una pregunta simple que nunca fallaba en derribar a los orgullosos. ¿Quién se levantó para ganar? La señorita Marple giró el rostro hacia el viento y guardó silencio, almacenando cada pequeño hecho tan ordenado como una ama de casa guarda botones en una lata. El conductor con su taza a medias, el gemelo en el camino, los 2 zapatos brillantes del gerente, la tranquila certeza del médico sobre los brebajes amargos. Había aprendido hacía mucho tiempo que los grandes crímenes se cosen con pequeños puntos de sutura, y tenía la intención de deshacerlos todos, muy tranquila y muy a fondo. Cuando llegaron al banco, ya había decidido dónde comenzar. La cantina, por favor, dijo, bajando del taxi con sorprendente ligereza. Antes de que las personas tengan tiempo de ordenar sus recuerdos. Los teteros, inspector, no suelen mentir. Pero las manos que vierten, a menudo sí. El inspector asintió una vez. Cantina, acordó, con los ojos encendidos por la concentración de un hombre que afila su deber. Y así, en nombre de la ley, cruzaron el umbral de mármol hacia el vapor cálido, los delantales limpios y el cómodo lugar ordinario donde alguien había elaborado una taza de té extraordinaria. El timbre sonó con urgencia. Docenas de personas, clientes, pequeños comerciantes, transeúntes comunes, se habían reunido, exigiendo su dinero. Gritaban, lloraban, temiendo perderlo todo. La policía intentaba contenerlos, pero el caos era palpable. Pobre Thomas, mi amigo, exclamó Raymond con consternación. Está en un estado horrible, no sabe cómo calmarlos. Se ve aplastado por todo. La señorita Marple dejó a un lado sus agujas de tejer y lo miró con ojos tranquilos y claros. Sí, dijo suavemente. Me atrevo a decir que esto sacudirá la confianza del público. El dinero, una vez desaparecido, provoca el pánico, mucho más rápido de lo que la razón puede seguir. Antes de que Raymond pudiera responder, la campana volvió a sonar, más fuerte esta vez, como si la urgencia misma se plantara en la puerta. Joan corrió a responder y regresó momentos después con el inspector. Su rostro era severo, su boca una línea firme. El peso de la investigación se veía en sus hombros anchos. Señorita Marple, dijo sin demora,
vengo a informarle sobre nuevos desarrollos. El gerente de la agencia de guardias, el mismo que suministró hombres como David, ha desaparecido. Nadie lo ha visto en los últimos 2 días. Raymond dejó escapar un jadeo afilado. ¿Desaparecido también? Entonces seguro que está involucrado. El inspector levantó la mano con calma. Tal vez. O tal vez encontró un juego sucio él mismo. De cualquier modo, su desaparición complica las cosas. La señorita Marple permaneció en silencio unos instantes, reflexiva. Nunca se apresuraba a conclusiones, prefería que cada pieza encontrara su sitio en su mente antes de hablar. El inspector continuó con energía. También consultamos en la cantina del banco. Se confirmó que el té se obtuvo allí, como siempre. Cada guardia bebió del mismo termo. El cocinero juró que solo vertió el té, selló la tapa y lo entregó. Él mismo bebió del mismo lote, y no sufrió efectos. Fue David quien lo recogió. Raymond frunció el ceño, caminando hacia la ventana. Afuera, la farola brillaba gris mientras pasaba un coche de leche. Entonces, o el té fue manipulado después de que David lo recogió, dijo lentamente, o el propio David lo drogó. El inspector asintió. Es posible. Sin embargo, el director insiste en que él solo fue responsable de contratar a David. Afirma que no sabía nada de sus conexiones criminales. Sea verdad, o una excusa conveniente, aún debo decidirlo. ¿Y el propio David? Intervino la señorita Marple, inclinándose hacia adelante, olvidando su tejido. ¿Aún no hay rastro de él? Ninguno, respondió el inspector con gravedad. ¿Y los 2 guardias del hospital? Insistió ella. ¿Han recuperado la conciencia? El inspector negó con la cabeza. Todavía no. Planeamos interrogarlos en cuanto estén lo suficientemente fuertes. Su testimonio será crucial. Pero, hizo una pausa, entornando los ojos. Hay un hombre que me preocupa cada vez más. Jack, el conductor. Sus respuestas eran inciertas, su tono evasivo. Estoy convencido de que oculta algo. La señorita Marple miró un tronco en el fuego colapsar en brasas brillantes. Sí, murmuró. La gente no siempre miente con palabras, inspector. A veces lo hace con omisiones, con dudas, con lo que elige no ver. Jack puede estar asustado, o ser cómplice. El tiempo lo dirá. El inspector, inquieto, comenzó a recorrer la alfombra. El público está furioso. Exigen justicia y el regreso de su dinero. El banco pierde credibilidad por horas. Si no encontramos algo pronto, las cosas se pondrán feas. Raymond, ansioso, agregó rápidamente. Thomas me dijo que los empleados están medio locos de miedo. Los clientes los increpan en la calle, exigiendo sus ahorros. La multitud fuera del banco crece cada día. Ayer incluso arrojaron una piedra contra las ventanas. Los arruinará, inspector, si no resuelve el caso. La mandíbula del inspector se apretó. Tengo la intención de hacerlo, pero confieso que esta red está más enredada de lo que parece. Un guardia desaparecido, un gerente de agencia desaparecido, troncos robados, y ahora sospechas de negligencia en el banco. Cuanto más miro, más manos encuentro que podrían haber torcido la cerradura. La señorita Marple dobló su tejido cuidadosamente en su canasta, un pequeño acto deliberado. Cuando la gente desaparece, dijo en voz baja, siempre hay 2 preguntas que hacer: ¿quién gana por su ausencia? ¿Y quién teme su regreso? Si respondemos a ellas, inspector, el enredo comenzará a aflojarse. Sus palabras colgaban en la habitación, tranquilas pero resonantes, como el timbre de un reloj lejano. Por un momento, ninguno de ellos habló. Afuera, la niebla se espesó, amortiguando el ruido de la ciudad en un zumbido bajo. En algún lugar lejano, una campana marcó la hora. La señorita Marple miró al inspector, su expresión tranquila pero resuelta. Mañana, entonces, veremos qué verdad se encuentra en las camas del hospital. Hasta entonces, debemos observar con cuidado y decir poco. Los ladrones y los mentirosos, a menudo se traicionan a sí mismos, no por grandes gestos, sino por el deslizamiento más pequeño. El inspector dio un gruñido breve, con la determinación brillando en sus ojos. Muy bien. Mañana seguimos adelante. Y Jack, sí, Jack será interrogado nuevamente, a fondo. Cuando se volvió para irse, Raymond miró preocupado a su tía. ¿Realmente crees que Jack podría estar involucrado, tía Jane? Los labios de la señorita Marple se curvaron en la más leve de las sonrisas, su voz suave y constante. Mi querido Raymond, cualquiera podría estar involucrado.
Es solo cuando el patrón está terminado que vemos qué hilos contienen el diseño. Con eso, el inspector partió. Sus botas golpearon firmemente contra los escalones afuera, mientras Raymond permanecía inquieto junto a la ventana. La señorita Marple reanudó su tejido, sus agujas haciendo clic una vez más, aunque su mente, afilada e incansable, trabajaba en silencio en el problema. En algún lugar del laberinto de hombres desaparecidos y Tamargo, yacía la verdad, esperando pacientemente a que ella la sacara a la luz. La mañana era fría e incolora, el tipo de mañana en que incluso las bulliciosas calles de Londres parecían moderadas bajo la pesada niebla. Un carruaje avanzó frente a la casa de Raymond cuando la señorita Marple y el inspector se dirigieron hacia el hospital. Sus rostros, reflexivos. Sus palabras, pocas. Ambos sabían que este día podría cambiar el curso del caso. El hospital se alzaba alto y severo contra el cielo pálido, sus muros de piedra cargados de solemnidad, como un lugar donde las vidas se disputaban a diario, y a menudo, se perdían. En el interior, el aire olía débilmente a lino hervido y desinfectante, afilado, pero extrañamente reconfortante. El eco de los pasos en el corredor de azulejos prestaba un aire de anticipación cuando una enfermera los guió hasta la sala de los guardias. El médico, un hombre delgado, con bigote recortado y maneras precisas, los recibió en la puerta. Llevaba una carpeta bajo el brazo y habló con el cuidado deliberado de quien sabe que sus palabras pesan. Inspector, dijo, ofreciendo el informe, los resultados de los análisis de sangre han llegado. La muestra de Jack no contenía casi ningún rastro de sedativo, apenas suficiente para afectarlo. Pero la sangre de los otros dos guardias, John y Henry, reveló una fuerte dosis de somníferos. Mucho más de lo que podría ser accidental. La frente del inspector se oscureció en un ceño fruncido. Miró instintivamente a la señorita Marple. Ella inclinó la cabeza suavemente, sus ojos azules brillando con un reconocimiento tranquilo. Había sospechado tanto. Veamos a los hombres, ordenó el inspector. Entraron en la sala, donde la luz de la mañana se filtraba débilmente a través de ventanas altas, iluminando hileras de camas. John y Henry yacían apoyados contra las almohadas, pálidos, aún debilitados, como hombres que despertaban de un sueño largo y forzado. Ambos parecían aliviados de estar vivos, y avergonzados de haber estado tan indefensos. La voz del inspector era severa, pero no desagradable. Díganme lo que recuerdan. Cada detalle importa. Los labios de John temblaron al hablar, su voz apenas un murmullo. Hay muy poco que contar, señor. Bebimos té. Después de eso, me sentí desvanecerme, mis brazos, mis piernas, incluso mi lengua se pusieron pesados. Luego, nada. Oscuridad, hasta que desperté aquí. Henry asintió débilmente. Lo mismo para mí, té, y después, nada. Se detuvo, esforzándose. Pero, hay una cosa, señor. David solía decir cosas. Bromearía, o al menos lo llamaba broma, que deberíamos robar el dinero nosotros mismos. Nosotros le dijimos que era una locura, que éramos hombres honestos. Pero nunca dejó el asunto. Lo mencionó más de una vez, la mitad en broma, la mitad en serio. La pluma del inspector rascó con firmeza su cuaderno, registrando cada palabra. Mientras tanto, la señorita Marple estudiaba sus rostros de cerca. No había astucia en ellos, solo el cansancio de hombres envenenados contra su voluntad. Sus instintos le dijeron que hablaban la verdad. Después de tranquilizarlos con palabras suaves, el inspector y la señorita Marple abandonaron la sala. Sus pasos resonaron suavemente en el pasillo hasta que llegaron al final. El inspector rompió el silencio. Eso lo confirma. David ya estaba plantando semillas mucho antes de este robo. Y Jack, la sangre de Jack nos dice lo que sus labios no lo harán. La cara de la señorita Marple permaneció tranquila, pero su voz era firme. Sí. La medida de la droga cuenta la historia. Tenía demasiado poco para ser una víctima inocente. Estaba lo suficientemente despierto para jugar su papel. El inspector asintió sombríamente. Llegaron a la habitación donde Jack estaba bajo observación. Jack, nervioso, se enderezó en la cama al verlos entrar. Intentó aparentar compostura, pero sus manos temblorosas lo traicionaban. El inspector no perdió el tiempo. Ya nos diste tu versión, dijo fríamente. Pero el informe médico la contradice. John y Henry estaban casi envenenados hasta el olvido. Tú, en cambio, apenas tenías rastros. Explícanos eso. Jack tragó saliva, pálido. Ya les dije todo lo que sé. La voz del inspector se endureció. Basta.
Tenías casi nada de sedativo, mientras que tus compañeros fueron drogados hasta la inconsciencia. Eso solo significa una cosa: fuiste cómplice. David no podría haberlo logrado solo. Necesitaba ayuda. Y tú la diste. Las palabras parecían desmoronar el valor de Jack. Su rostro perdió todo color, sus ojos se llenaron de miedo desesperado. Con labios temblorosos, tartamudeó: perdónenme. Por favor, perdónenme. Me dejé tentar, pero no era mi plan, era el de David. Él decía que sería fácil, que nadie saldría herido. Me dijo lo que debía hacer. Prometió que recibiría una parte. Los ojos del inspector se endurecieron aún más, aunque su voz no mostró triunfo. Entonces lo admites. ¿Dónde está David? Dínoslo ahora. Jack respiró agitadamente, dividido entre miedo y traición. Eso es todo lo que sé, eso es lo que me dijo. El inspector presionó. Finalmente, Jack se dio una dirección, de mala gana, pero lo bastante clara para rastrear. El inspector la anotó con un golpe firme de su pluma. David será encontrado, dijo con resolución. Y tú, Jack, enfrentarás la ley por tu parte en este crimen. La avaricia te tentó, pero no te protegerá. Jack cerró los ojos, como si el peso de su confesión hubiera aplastado lo poco que le quedaba de coraje. Los arreglos se hicieron de inmediato. Un agente fue convocado y Jack quedó formalmente bajo arresto. El clic de las esposas sonó duro en la sala del hospital, sellando su destino. La señorita Marple guardó silencio, con el rostro grave. Reconocía, una vez más, que la debilidad humana, tan común, tan predecible, había abierto la puerta al crimen. Recuerde que los que planean tales obras, rara vez confían toda su verdad en un solo hombre. Sin embargo, su mente estaba lejos de estar reparada, aunque brillaba con una resolución contenida. El inspector solicitó con firmeza su presencia en la estación de policía, de inmediato. La señorita Marple se levantó de su silla con una compostura tranquila. Dobló cuidadosamente su tejido en la canasta, se deslizó el abrigo sobre los hombros y ató las cintas de su sombrero sensible bajo la barbilla. Aunque su rostro no traicionaba emoción, sus ojos azules brillaban con una especie de anticipación, nublada de inquietud. Con calma, estudió la cara del inspector. La diferencia, murmuró con suavidad, no puede atribuirse a un mero desliz de la lengua. El inspector asintió sombríamente. Interrogamos a David a fondo. Le exigí saber si había robado en otro lugar o escondido su botín en algún sitio, pero insiste, con firmeza, en que toda la suma vino del banco mismo. Según él, no robó nada más, nada menos. El inspector se retiró de la silla y paseó la habitación. Sus botas golpeaban el piso de madera con un eco de frustración. O David miente para proteger a un cómplice, o el banco mismo nos ha engañado. Y ambas posibilidades abren puertas que apenas deseo cruzar. La señorita Marple apretó suavemente las manos sobre su bolso, su expresión meditativa. David puede ser muchas cosas, un ladrón, un mentiroso, un hombre sin conciencia. Pero incluso los pícaros tropiezan con la verdad. Si insiste en que el dinero es del banco, no debemos descartarlo a la ligera. Sus ojos se afilaron. El director dijo 10.000. Sin embargo, David poseía 10 veces esa cantidad. Inspector, tal discrepancia no es un error. Es una pista. Sus palabras quedaron suspendidas en la oficina silenciosa, graves como el tañido de una campana. El inspector se detuvo. Sus ojos se estrecharon, penetrantes. ¿Cree que el director mintió? La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza. Su tono fue tranquilo y medido. Creo que, cuando las cifras no cuadran, alguien se ha esforzado en hacerlas parecer más pequeñas. Faltan 10.000, y es vergonzoso. Faltan 100.000, y es catastrófico. Si el director deseaba proteger al banco, o a sí mismo, quizá eligió engañar. Por un instante, el inspector no dijo nada. Su mandíbula se tensó. La revelación era peligrosa. Acusar a un director de engaño podía sacudir la institución misma. Y sin embargo, en el fondo sabía que los instintos de la señorita Marple rara vez fallaban. Ella se levantó despacio, alisando su abrigo. Entiendo todo ahora, dijo en voz baja. El rompecabezas ha mostrado su patrón. Pero el resto, inspector, debe salir de los propios labios del director. Hasta entonces, no diré más. Los ojos del inspector buscaron los suyos, deseando quizás otra revelación. Pero la señorita Marple ajustó sus guantes con serenidad. Había dicho todo lo necesario. Con un cortés gesto de cabeza,
salió de la oficina. El agente la escoltó hasta las calles brumosas de Londres. La ciudad bullía como siempre, pero en la mente de la señorita Marple, todo ruido se desvanecía hacia el silencio. Las cifras, los cofres pesados, el sudor en la frente del director, pieza por pieza, la verdad se ensamblaba con la precisión de su tejido. De regreso a la casa de Raymond, retomó su lugar junto al fuego. Sus agujas hicieron clic una vez más, exteriores de rutina, pero dentro de su mente clara, la imagen estaba completa. El engaño del director. La codicia de David. El silencio de los hombres atemorizados. Todo había jugado su papel. La mañana siguiente amaneció húmeda y cargada de nubes. Londres parecía envuelto en sospecha. La señorita Marple, ordenada en su abrigo gris paloma y guantes negros, caminó junto al inspector hacia el banco. Sus ojos atentos no se perdían nada, los empleados murmurando en los escalones, los clientes cuchicheando traiciones, el agente uniformado de pie con una vigilancia más rígida que nunca. En el interior, el inspector no perdió tiempo. Sus botas resonaron sobre el mármol. Frente al gerente, su voz tronó. Nos dijo que el robo ascendía a 10.000. Pero hemos recuperado 100.000 libras de David. Explique esto. El gerente palideció, una gota de sudor rodando por su sien. Yo, no lo sé. Lo juro. El propio director me ordenó mantener tanto dinero en la bóveda. Solo seguía órdenes. Si busca respuestas, pregúntele a él. La señorita Marple lo observó fija, sus ojos como los de un ave que percibe hasta el temblor más leve. Reconoció en él el miedo y la culpa. El inspector mandó traer al director. Cuando éste entró, su tez rojiza se había tornado ceniza. Intentó mantener la compostura, pero el peso de la verdad era demasiado. Su gerente afirma que usted ordenó guardar el exceso de dinero, acusó el inspector con dureza. ¿Por qué? ¿Qué negocio tiene este banco almacenando 100.000 cuando su límite es solo 10? El director titubeó, mirando de reojo a la señorita Marple. Finalmente confesó. El dinero pertenecía al ministro, me ordenó ocultarlo, lavarlo, convertirlo en blanco. Por eso lo hice. No estaba solo. El gerente de la sucursal principal trabajaba conmigo. El inspector apretó los puños, su voz como un trueno. ¿Quiere decir que usa este banco para lavar la riqueza corrupta de un ministro? Eligió la codicia, eligió el engaño. Tras un tenso silencio, el director asintió débilmente. Sí, más de una vez. Suficiente, sentenció el inspector, su rostro endurecido con la fuerza de la ley. Agentes, llévenselos a ambos, y arresten también al gerente de la sucursal principal. Esta conspiración es más que un robo. Es corrupción en su raíz. Horas más tarde, la luz pálida se filtraba por las cortinas en la casa de Raymond. Él le tendió un papel a su tía. Aquí está su número de cuenta. La señorita Marple tomó el documento con delicadeza entre sus dedos enguantados. Lo estudió y dejó escapar una débil sonrisa. Luego miró a su sobrino, sus ojos brillando con una mezcla de gentileza y astucia. Mi querido Raymond, dijo con voz suave y firme, apenas creo prudente mantener mi dinero en un banco donde se cometen robos. Mañana, quizás, serían mis ahorros los robados. No, prefiero conservarlos donde pueda verlos. Raymond soltó una carcajada abundante, que llenó la habitación. Oh, tía, eres incorregible, exclamó, sacudiendo la cabeza. Solo tú resolverías un robo bancario y luego declararías que el banco no es apto para tus ahorros. Pero la señorita Marple no se rió. Simplemente asintió un poco, su expresión leve, aunque sus ojos se llenaron de tranquila certeza. Había aprendido, hacía mucho tiempo, que la gente confiaba con demasiada facilidad en las instituciones, en las apariencias, en la reputación pulida hasta el brillo. Pero ella lo sabía mejor. Había visto las manos temblorosas de los gerentes, el sudor ansioso en las cejas del director, la codicia y la debilidad que se ocultaban detrás de los títulos oficiales. En su opinión, un libro mayor o un candado no eran garantía de honestidad. Con calma, dobló el trozo de papel y lo colocó cuidadosamente en la pequeña mesa junto a su silla. Después de un silencio reflexivo, dijo con suavidad. Creo que es hora de que regrese a casa. He estado aquí lo suficiente. La sonrisa de Raymond vaciló un poco. ¿Tan pronto? Pero tía, acabas de llevar a Londres a sus sentidos. Podrías quedarte un tiempo más. La señorita Marple negó con la cabeza, con una serenidad inquebrantable. Londres tiene más misterios de los que me importa desenredar. Mi lugar está en el pueblo,
donde florecen las rosas, el vicario olvida sus sermones, y el tendero pone demasiado pulgar en la balanza. Eso es suficiente para mí. Sus palabras, aunque habladas suavemente, llevaban un tono de resolución firme. Raymond, conociendo también la mente de su tía, suspiró pero sonrió de nuevo. Muy bien, tía. Mañana organizaré tu carruaje. Esa tarde, la señorita Marple se dedicó a sus preparativos. Dobló la ropa con precisión ordenada, acomodándola en su pequeña y gastada maleta. Recogió su tejido, algunos libros y un pequeño paquete de cartas que había estado guardando para responder en cuanto regresara a St. Mary Mead. Joan, la criada, se movía inquieta a su alrededor, ofreciendo ayuda. Pero la señorita Marple insistió en hacerlo ella misma, siempre había preferido ordenar sus cosas exactamente a su manera. Mientras se movía por la habitación, sus pensamientos se demoraban en los acontecimientos de los últimos días. David, codicioso e imprudente, ahora tras las rejas. Jack, débil y tonto, desechó por la tentación. El director, pulido en la superficie pero corrupto en lo profundo, expuesto al fin por lavar el dinero sucio del ministro. Todos habían jugado su papel. Todos habían sido traicionados por sus propios defectos. Para otros, el caso podía parecer complicado, demasiado sospechosos, demasiadas sombras. Pero para la señorita Marple, la verdad había sido sorprendentemente simple. La gente, ya fuera en un pequeño pueblo o en el corazón de Londres, se comportaba siempre de la misma manera. La codicia susurraba las mismas promesas, el miedo repetía las mismas mentiras y el orgullo se envolvía en los mismos disfraces. Ella, que había observado la naturaleza humana durante tanto tiempo, siempre lograba ver el patrón. A la mañana siguiente llegó el carruaje. Raymond besó la mejilla de su tía con cariño y la ayudó a subir, preocupado, como siempre, de que ella tuviera cuidado en el viaje. La señorita Marple le dio unas palmaditas en la mano. Mi querido chico, dijo con ternura, no te preocupes por mí. He viajado más lejos y he visto caminos peores que este. Mantente bien, y escríbeme de vez en cuando. Y recuerda, sus ojos brillaban con chispa, no todos los misterios están en los libros. Algunos se sientan muy cerca de casa. Raymond rió con ganas ante esa ocurrencia, y el carruaje se alejó lentamente. La señorita Marple se acomodó contra los cojines, sus pequeñas manos entrelazadas serenamente en el regazo. El traqueteo de las ruedas sobre el camino era un sonido familiar, que la llevaba no solo a través de millas, sino también al compás de su propia vida. Pensó en su jardín esperándola, en el té con sus amigas, en las tranquilas noches junto al fuego, cuando podía tejer en paz. Y sin embargo, también sabía, con esa certeza nacida de la experiencia, que la paz nunca duraba. En algún lugar, quizás incluso en St. Mary Mead, ya se estaba formando otro rompecabezas, otra maraña de mentiras y verdades esperando a que sus gentiles manos las deshicieran. Sus labios se curvaron en la más leve sonrisa. La ciudad se desvaneció detrás de ella, y el campo se abrió delante. Fuera lo que aguardara, ella estaría lista. Porque para la señorita Marple, los misterios eran tan parte de la vida como el tejido o el jardín. Y aunque nunca los buscaba, la aventura, parecía, siempre la encontraba.